El escenario de MasterChef Celebrity es, por definición, un lugar de tensión controlada, donde los fogones no son los únicos que arden a alta temperatura. Las emociones humanas suelen alcanzar puntos de ebullición incluso más críticos. En este universo de sartenes humeantes y platos que pueden consagrar o hundir a un concursante, la presión es una compañera constante. Sin embargo, nada en la planificación de ese día en particular pudo prever la tormenta emocional perfecta que se desataría, teniendo como epicentro a Valentina Taguado. La producción había ideado una dinámica que, en teoría, serviría como un bálsamo motivacional, un pequeño respiro en la intensa carrera culinaria. Lo que no sabían es que para algunos, como Valentina, ese gesto se convertiría en un viaje sin retorno a lo más profundo de su vulnerabilidad. Claudia Bahamón, con su elegancia habitual y una sonrisa que lograba calmar temporalmente los nervios de los participantes, anunció que se avecinaba una pausa en la competencia. No se trataría de una prueba de técnica o de un reto de eliminación, sino de algo mucho más personal. Una atmósfera de curiosidad expectante se apoderó del estudio. Uno a uno, los famosos concursantes fueron llamados para recibir un sobre cerrado. La intriga pintaba sus rostros con una mezcla de sonrisas nerviosas y miradas de complicidad. ¿Qué sería? ¿Una carta de los jueves? ¿Una nueva instrucción? El susurro de los papeles siendo abiertos comenzó a llenar el aire, seguido de risas ahogadas, sonrisas genuinas y algún que otro ojos brillante. Era evidente que se trataba de mensajes de sus seres queridos. Para la mayoría, fue un chorro de energía positiva, un recordatorio tangible del mundo exterior que los apoyaba. Pero en cada dinámica de este tipo, hay siempre un corazón que late más fuerte, una historia personal que transforma un momento dulce en una catarsis colectiva. Ese corazón era el de Valentina. Cuando su nombre resonó en el estudio, una serenidad extraña, casi premonitoria, pareció guiar sus pasos hacia Claudia. Tomó el sobre con una sonrisa cortés, pero al dar la vuelta y comenzar a caminar de regreso a su estación, sus ojos se fijaron en un detalle aparentemente minúsculo en la parte inferior de la hoja que asomaba. La firma. No fue necesario siquiera desdoblar la carta por completo. En ese trazo familiar, en la curva única de la primera letra del nombre de su madre, todo el edificio de contención emocional que Valentina había construido con tanto esfuerzo durante días comenzó a mostrar grietas. Ya en su lugar, con las cámaras capturando cada mínimo gesto de su rostro, desdobló el papel. Sus manos, usualmente tan seguras sosteniendo un cuchillo o decorando un postre, tenían un temblor apenas perceptible. Los primeros párrafos sumergieron a Valentina en un océano de nostalgia y cariño. Su madre, con esa prosa cálida y directa que solo una madre puede tener, le expresaba su orgullo desbordado. Le hablaba de la valentía que significaba enfrentarse a lo desconocido, de la admiración que sentía la familia al verla crecer en un ambiente tan desafiante, y de la fe inquebrantable que depositaban en ella, no para ganar, sino para ser fiel a sí misma. Eran palabras que, en otro contexto, hubieran sido un simple y poderoso impulso. Pero la carta avanzaba, y la prosa materna se adentraba en un territorio más sensible, un lugar que Valentina y su familia llevaban en el corazón como una herida fresca, palpitante. Su abuela, la matriarca de la familia, el pilar sobre el que se habían construido tantos recuerdos, había fallecido pocos días antes de que Valentina entrara a la burbuja de grabación de MasterChef Celebrity. El duelo era una carga silenciosa que Valentina cargaba a cuestas, un peso que intentaba dejar fuera del estudio, como quien deja un paraguas mojado en la entrada. Hasta ese momento. La carta de su madre abordó el tema con una delicadeza que resultó ser, al mismo tiempo, un consuelo infinito y un desgarro inevitable. Le recordó a Valentina que, aunque su abuela ya no estuviera físicamente para encender el televisor y seguir cada uno de sus movimientos con esa mezcla de ansiedad y orgullo que caracteriza a las abuelas, su presencia se había transformado. Ahora es una estrella que te acompaña en cada reto, decían las palabras escritas con la tinta de la pérdida y la esperanza. Esa frase, tan poética como demoledora, actuó como la llave que abrió la compuerta. Valentina intentó seguir leyendo en silencio, sus labios se movían articulando las sílabas, pero el sonido se ahogó en su garganta. Una lágrima, grande y pesada, se desprendió de sus ojos y cayó sobre el papel, manchando ligeramente la tinta, fundiendo simbólicamente su dolor con las palabras de consuelo. Luego, fue un torrente incontrolable. Rompió en llanto allí, en medio de los fogones apagados, bajo las frías luces del estudio y la mirada de las cámaras. No era un llanto dramático ni buscado, era la expresión pura y cruda de un dolor que ya no podía ser contenido.
Su cuerpo se encogió levemente, y llevó una mano a su rostro, como si intentara, en vano, contener la ola de emoción que la inundaba. El ambiente en el set, que minutos antes era de una alegría contenida y risas, cambió por completo. La energía colectiva se transformó en una empatía palpable, un silencio respetuoso que solo era interrumpido por los sollozos de Valentina. Fue entonces cuando, dejando la carta sobre la mesa de trabajo, con la mano aún temblorosa, intentó explicar lo inexplicable. Con la voz quebrada, entrecortada por el llanto, compartió con quien estuviera dispuesto a escuchar la razón de su dolor. Habló de su abuela no como una figura lejana, sino como la arquitecta de muchos de los sabores que definían su vida. Relató, entre pausas para recuperar el aliento, cómo los recuerdos más vívidos de su infancia transcurrían en la cocina de su abuela, un lugar mágico donde los aromas a caldo recién hecho, a hierbas frescas y a postres horneados con paciencia se mezclaban con las lecciones de vida que solo una abuela sabe dar. Fue su abuela quien le enseñó que cocinar no es solo alimentar el cuerpo, sino el alma, que cada plato lleva una historia, un sentimiento, una memoria. Muchas de sus motivaciones para estar en MasterChef, confesó, surgían de ese deseo de honrar esa herencia, de mantener viva esa llama culinaria que su abuela había encendido en ella. El momento se volvió aún más conmovedor cuando la reacción de sus compañeros dejó de ser pasiva. Uno a uno, como movidos por un resorte de solidaridad humana, se acercaron a ella. No eran competidores en ese instante, eran seres humanos compartiendo el peso de una pérdida. Algunos se limitaron a colocar una mano en su hombro, un gesto silencioso de apoyo. Otros le ofrecieron un abrazo cálido y prolongado, un refugio momentáneo dentro de la competencia. Varios de ellos, con los ojos también vidriosos, confesaron en cámaras, posteriormente, que empatizaban profundamente con su situación. Comprendían que estar en una competencia de alto estrés como MasterChef Celebrity, lejos de la familia y teniendo que procesar un duelo en soledad, requería una fortaleza emocional sobrehumana. Fue un recordatorio para todos, participantes y audiencia, de que detrás de las celebridades, los delantales y los platos gourmet, hay personas con historias reales, con dolores reales. Valentina, abrumada por la tristeza pero también profundamente conmovida por el gesto de sus compañeros, logró recomponerse un poco. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, agradeció a cada uno de ellos con una mirada elocuente. Y entonces, con una determinación renovada que brotaba directamente de su dolor, hizo una promesa, no solo a la cámara, sino a sí misma y a la memoria de su abuela. Continuaría en la competencia con más fuerza que nunca. Dedicaría cada plato, cada técnica, cada minuto de esfuerzo, a honrar a esa mujer extraordinaria. Su cocina ya no sería solo una búsqueda del éxito o la aprobación de los jueves, se convertiría en un acto de amor, en un monumento viviente a los recuerdos compartidos. Ese llanto en plena competencia, lejos de ser un signo de debilidad, se reveló como el momento en que Valentina Taguado encontró su verdadera fuerza. La fuerza que nace del amor más puro, del vínculo que ni siquiera la muerte puede romper y que se transmite, generación tras generación, a través de los sabores, los aromas y el acto simple y profundo de cocinar para el corazón. Si esta historia de vulnerabilidad y superación resonó en ti, si crees en la fuerza del amor familiar y en el poder de la cocina como un legado emocional, entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos importan las historias reales detrás de las personas. Déjanos también un comentario diciéndonos qué opinas de este emotivo momento o compartiendo alguna anécdota similar sobre cómo la cocina ha unido a tu propia familia. Tu experiencia enriquece nuestra comunidad. Nos vemos en el siguiente video.